Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 21 de junio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También usted nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra usted en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche. Julio nos cantará, dice. Supongo que será Julio Iglesias. Useche nos saluda desde Puerto Ordaz. Hugo Boscán nos saluda en La Vida y Amores y en Los Venezolanos Fe y Esperanza. Sí. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Xavier Miguez está en Barcelona. Carlos Cuevas en Pensilvania. Carlos Arteaga en Nirgua. Alfredo y Marianela nos saludan desde Toronto. Nelsa Vivas en Caracas. José de Villa en Maracaibo. Guillermo Triana en Humble, Texas. Elías Acevedo nos saluda desde Ciudad Bolívar. Juan Bautista González en Caracas, que amanece con un revitalizador palo de agua, dice él. Saeda Bon en Orlando. Doña María Alicia Cifontes en Caracas, siempre tan consecuente. Juan Acuña, el amigo camionero, está en Arkansas. Dan Bento en Winter Garden. Magali Hernández en Dublín. Ani Galvis y Mimón en Toronto, comenzando oficialmente el verano. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Ramón Díaz en Melbourne. Simón Alcántara. Saludos, Simón. Edgar Bravo en Madrid. Simón está en Temecula, California. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Walter Roberto Méndez en La Paz, Bolivia. Bob Méndez. Saludos a todos y gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos, feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Buenos días. Bueno, nos saludó Mariel Sofía. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Luis Gonzaga. Felicitaciones a todos los amigos Luis. Es el día de San... y las Luisas también, por supuesto. Es el día de San Meveno de Gael, abad. San Leufredo de Évreux, abad. San Radulfo de Bourges, obispo. San Raimundo de Huesca, obispo. En el calendario astrológico, Enrico Mariani nos dice que hoy es el día de la luna llena, el día del plenilunio, que ocurrirá a las 9:08 de la noche. Atención, el día de la luna llena se despierta el lado más instintivo del ser humano. Los tejidos corporales están sometidos a máxima presión. La mente cede el puesto a las emociones. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Es recomendable tener moderación con las comidas y las emociones porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo. Y la luna llena la tendremos con la luna en Capricornio. Todavía está la luna creciente en Sagitario, pero a las 7:09 de la tarde entrará ya creciente en Capricornio, y en Capricornio va a permanecer prácticamente por todo el fin de semana. La luna para trabajar en solitario, la luna para recuperar el tiempo perdido, la luna para concentrarse. Resumiendo pues por el día de hoy, luna creciente en Sagitario, a partir de las 7:09 de la tarde entrará en Capricornio, tendremos la luna llena a las 9:08 de la noche y el sol
en Cáncer. Así estamos este viernes 21 de junio del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Esta festividad lleva muchísimos años siendo celebrada por gran parte de la humanidad desde hace siglos. Es una celebración que viene desde la antigüedad. Es una fiesta, dice aquí, de origen pagano. Las festividades asociadas a los cambios cósmicos recurrentes, como la llegada de las estaciones, los días más largos o las noches más largas, han sido parte de la tradición de muchas culturas. En la antigüedad, el solsticio se asociaba, y esta festividad se asocia con la siembra, es la fiesta de la abundancia, de la fertilidad, más que la siembra, perdón, es ya la cosecha. Es el Día Internacional del Sol, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA. Esta es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente, tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. Para esta enfermedad no existe cura al día de hoy. Suele afectar a los adultos entre 40 a 70 años. Día Internacional del Yoga. La India propuso el proyecto de resolución para crear el Día Internacional del Yoga y recibió el apoyo de 175 estados miembros. El yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición, dijo Narendra Modi. Es también el Día Mundial de la Jirafa. Con este Día Mundial se pretende recaudar los fondos necesarios para la ejecución de proyectos que contribuyan a la protección de las jirafas. Es el Día Mundial de la Hidrografía. Es el Día Internacional del Selfie. Es el Día Mundial de llevar al perro al trabajo. Dios. Día Mundial de la Educación No Sexista. La celebración de esta fecha pretende incluir cada vez más a mujeres y niñas mediante la formación educativa en diversos ámbitos, tales como la tecnología, la economía, la ciencia, el deporte y la ingeniería, entre otras disciplinas. Y es el Día Europeo de la Música. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Antonio de la Cruz de Inter-American Trends. Con él vamos a analizar el impacto internacional de las últimas medidas que ha tomado el Consejo Nacional Electoral allá en Venezuela. En Washington vamos a conversar con Celia Mendoza sobre el próximo debate, el primero que tendrán Donald Trump y Joe Biden. ¿Qué se espera de ese debate? En Caracas vamos a conversar con el periodista Alonso Moleiro sobre la situación política actual. Ha declarado: la gente no es tonta, la gente está clara y quiere que le devuelvan el país. Está buena esa frase. En Miami vamos a conversar con el abogado Luis Fernández sobre las nuevas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La Corte anunciará sus opiniones en el caso Trump versus Estados Unidos. ¿Qué puede ocurrir acá? Aquí en Miami también vamos a conversar con Mari Montes a propósito de Willie Mays, el gran pelotero quien nos dejó a los 93 años. Y en Santa Clara, California, vamos a conversar con Fernando Petrocelli, el director de la Ruta Vino Tinto, a propósito de la Copa América que ya arranca y el juego que mañana tendrá Venezuela contra Ecuador. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy. Y el foro es interesantísimo. En 1969 fue el primer viaje del hombre a la Luna. Y Neil Armstrong plantó la bandera de Estados Unidos. Una bandera que ondeaba según el diseño porque en la Luna no hay viento. Y dijo: este es un hombres del planeta Tierra a nombre de la humanidad, etcétera, etcétera. Hoy por hoy ya son varios los países que están enviando sus misiones a la Luna y cada uno plantará su bandera. La pregunta entonces, ¿de quién es la Luna? ¿Quién es el dueño? Esto lo vamos a tocar con la doctora Catherine Vieira, astrónoma, y el doctor Marcio Meléndez, también astrónomo. Ese es el programa
para el día de hoy, viernes 21 de junio. El 21 de junio de 1531, el Papa Clemente VII crea la diócesis de Coro. Fue la primera sede episcopal de Venezuela y de América del Sur. Y curioso, la diócesis de Coro fue la última diócesis del arzobispo Monseñor Roberto Líquer, quien nos ha dejado recientemente, un hombre al que recordaremos siempre por su firmeza, su vehemencia y su extraordinario sentido del humor. Era un zuliano, pero rajado, como dice la gaita. Qué hombre tan zuliano, tan gracioso, de verdad. Inteligentísimo. El 21 de junio de 1905 nació Jean-Paul Sartre, el filósofo y escritor francés, el mismo que rechazó el premio Nobel. Falleció en 1980 a los 75 años. En 1916 se dio la batalla del Carrizal, donde los mexicanos vencieron a los estadounidenses que habían entrado en México durante la expedición punitiva para castigar a Pancho Villa. Recordemos que Pancho Villa ha sido la única persona que ha invadido Estados Unidos. El 21 de junio de 1933, Adolfo Hitler prohíbe todos los partidos que no sean el partido nazi. El 21 de junio de 1940, Francia se rinde ante Alemania. El 21 de junio de 1947 nació el filósofo vasco Fernando Savater, es decir, hoy está cumpliendo 77 años. El 21 de junio del año 2002, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de la poliomielitis. Y hace ya 7 años se nos fue Pompeyo Márquez, un eminente dirigente político, fundador del MAS, cuando la división del Partido Comunista Venezolano. Él y Teodoro Petkov fueron sus principales líderes. El 21 de junio de 1908, a los 64 años, falleció el gran compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Hoy está cumpliendo 92 años este caballero. El gran Lalo Schifrin, gran jazzista y compositor argentino, el autor de maravillas, entre ellas el tema de Misión Imposible. Y hoy está cumpliendo años Ray Davies, el líder de The Kings. Como todos los rockeros de esa época, está cumpliendo 80 años. Uno de los grupos fundamentales de lo que se llamó la invasión británica, The Kings. El editorial con César Miguel Rondón. Leo este despacho de prensa. La líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, alertó que a menos de 40 días de la elección presidencial, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela hizo cambios en la tabla mesa, es decir, en la asignación de electores en las mesas en cada centro de votación, que trajo como consecuencia, además de cambios inconsultos de votantes de centros, que 110.000 electores sorteados como miembros de mesa fueron eliminados para cumplir con esa función el 28 de julio. Según el periodista Eugenio Martínez de Votoscopio, extraoficialmente se maneja que son 15.797 centros de votación. 1.700 son nuevos y 30.026 mesas habilitadas para las presidenciales del 28 de julio. Del total de centros, más de 9.000 son de una sola mesa. Hay que recordar que el sorteo de miembros de mesa se hizo en marzo, luego hubo un operativo especial de actualización del registro electoral después de ese sorteo. Entonces hay 39.000 personas que fueron sorteadas como miembros de mesa, que ya no lo son porque solicitaron un cambio de centro durante el operativo especial, y adicionalmente tienes a 70.000 personas sorteadas como miembros de mesa que ya no lo son por los cambios en la infraestructura electoral, porque se redujo la cantidad de mesas en un centro o situaciones similares. Esta es una cita textual para Eugenio Martínez. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? A la inmensa cantidad de inconvenientes, de obstáculos que está sembrando, colocando el Consejo Nacional Electoral para desanimar al elector. Todo ello, pues, lleva agua al molino de ¿para qué ir a votar si van a hacer fraude? ¿Para qué ir a votar si ya no puedo esto? ¿Para qué ir a votar si me cambiaron de mesa?
Lo increíble es que con todos estos inconvenientes que vienen colocando, no de ahora, sino desde hace ya un buen rato, el ánimo no ha decaído. La intención de voto sigue siendo muy alta. La gente quiere ir a votar porque entiende que definitivamente es el voto la manera de salir de el gobierno actual. Otra noticia que tiene que ver con el proceso electoral venezolano es esta que viene de Londres. La firma británica Barclays considera que para el gobierno de Nicolás Maduro es cada vez más difícil descalificar al candidato presidencial Edmundo González, ya que cuenta con el respaldo de todos los partidos de oposición y del electorado. También aseguran que el gobierno podría estar enfrentando disputas internas que obliguen a negociar. Así lo dejaron saber en un informe publicado ayer jueves. El análisis de Barclays destaca además que el gobierno madurista podría estar cometiendo un error de cálculo o enfrentar limitaciones internas que podrían terminar obligándolo a negociar una transición. Cita textual del informe. Por otra parte, la compañía de servicios financieros resalta que es positiva la participación del Centro Carter como observador de las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio, pues podría aumentar los riesgos de una posible manipulación de los resultados. Esto en el contexto del documento que ayer se firmó en el Consejo Nacional Electoral. Documento que ya nos lo había adelantado, ya lo había comentado la politóloga Ana Milagros Parra cuando conversamos con ella ayer temprano en la mañana. En el documento, a instancias de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, se comprometen a la firma, se comprometen a respetar los resultados electorales. Ese documento no lo firmaron ni Enrique Márquez ni Edmundo González. Y el argumento de Edmundo González ya lo había dicho desde mucho antes. ¿Para qué firmar un documento donde nos vamos a comprometer a respetar el resultado si eso precisamente fue lo que firmamos en el Acuerdo de Barbados? Acuerdo de Barbados que ha sido desconocido, no ha sido cumplido en buena medida por el propio gobierno. En esas estamos, pero el calendario sigue avanzando y por lo visto, como diría Julio César, alea iacta est. La suerte ya está echada y no hay vuelta atrás. 9:19, Capicúa, una pequeña pausa y al regreso, las noticias más importantes de este viernes 21 de junio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Adiós, el tango de Marianito Mores convertido en bolero por La Lupe. Pues bien, así como lo canta La Lupe allí, también lo canta de una manera dramática, impactante, Lena Burke en La Vida y Amores, que entra ya en el cierre de esta temporada. Vamos a estar mañana sábado a las 4 de la tarde y luego otra función a las 8 de la noche. Y el día domingo una primera función a las 3 de la tarde y la otra a las 7 de la tarde. En el Colony Theater, allí en Lincoln Road, Miami Beach. Las entradas las puedes adquirir a través de miaminewdrama.org. Lena Burke, Rafael Pollo Brito y un servidor. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Estados Unidos está colocando a Ucrania en la cima de la lista para recibir interceptores de defensa aérea para defender sus ciudades contra el ataque de misiles rusos. La decisión política se aplica a los interceptores que el Patriot y otros sistemas de defensa aérea utilizan para derribar misiles y drones entrantes. Vamos a cambiar las prioridades en las entregas de estas exportaciones, dijo ayer el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Estados Unidos ha dicho a Ucrania que puede usar armas suministradas por Estados Unidos para atacar a cualquier fuerza rusa que ataque desde otro lado de la frontera, no solo
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo a PBS que el acuerdo con Ucrania sobre el lanzamiento de armas estadounidenses contra Rusia se extiende a cualquier lugar de tomar territorio ucraniano adicional. El Estado Mayor Según el Estado Mayor General, los ataques fueron exitosos e incluyen además un almacén de drones. Drones ucranianos golpearon, entre otros objetivos, varias refinerías en distintos puntos de las regiones rusas de Astrakhan y Krasnodar. También, durante la pasada madrugada, aparatos no tripulados ucranianos atacaron radares y centros de inteligencia radioelectrónica rusos en la región fronteriza de Briansk y en la ocupada península de Crimea. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó hoy viernes que las principales amenazas a la seguridad euroasiática tienen su origen en la política agresiva de la OTAN, en el marco de una reunión de la alianza militar postsoviética. Las amenazas que emanan para la seguridad euroasiática provienen de diferentes direcciones, pero en la abrumadora mayoría de los casos, la fuente de estas amenazas es la política agresiva de la OTAN, dijo textualmente Lavrov en rueda de prensa tras la reunión con sus homólogos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. La Alianza Atlántica crea cuartetos, troicas y otras estructuras de pequeña configuración que son embriones de bloques militares, remató Lavrov. Japón impuso sanciones comerciales a varias empresas chinas que, según Tokio, han brindado apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania. La medida se produce poco después de que los líderes del G7 advirtieran a Beijing sobre su continuo apoyo a Moscú, que según dijeron incluye la transferencia de componentes de armas y equipos utilizados por el sector de defensa de Rusia. Si bien Estados Unidos ya ha aplicado sanciones a las empresas chinas, que amplió la semana pasada para apuntar a empresas que venden semiconductores, funcionarios en Washington dicen que sus aliados europeos deberían hacer más. Beijing está tratando de lograr ambas cosas, dijo el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg. Esto no puede funcionar a largo plazo, remató. Un tribunal federal de apelaciones rechazó ayer por la noche el intento de Steve Bannon de retrasar el inicio del 1 de julio de su sentencia de prisión por desacato penal al Congreso. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C., es probable que el ex asesor del presidente Donald Trump busque la intervención de la Corte Suprema. Un jurado encontró a Bannon culpable de desacato hace casi 2 años por no cumplir con una citación del Comité de la Cámara del 6 de enero para su testimonio, pero su juez de primera instancia inicialmente suspendió la sentencia de prisión de 4 meses para que se desarrollara la apelación. Sin embargo, a principios de este mes, el juez de distrito Carl Nichols levantó esa suspensión de la sentencia de Bannon a petición del Departamento de Justicia, que señaló una decisión reciente del circuito del Distrito de Columbia que confirmó la condena. En los últimos días, Bannon ha ampliado su retórica contra el Departamento de Justicia, diciendo en una reunión conservadora en Detroit que purgarían el departamento y desmantelarían el FBI si Donald Trump gana las elecciones. El ejército de Corea del Sur dijo hoy que realizó disparos de advertencia después de que soldados norcoreanos cruzaron brevemente la frontera fuertemente fortificada en la tercera incursión de este tipo en lo que va de mes. Corea del Norte, que posee armas nucleares, ha estado reforzando la frontera en los últimos meses, añadiendo carreteras tácticas y colocando más minas terrestres, lo que ha provocado víctimas entre sus propias tropas debido a explosiones accidentales, según Seúl. Varios soldados norcoreanos que trabajaban en el interior de la zona desmilitarizada en la línea del Frente Central cruzaron la línea de demarcación militar, según dijo el Estado Mayor Conjunto. Tras unos disparos de advertencia, los soldados norcoreanos retrocedieron hacia el norte, añadió la misma fuente.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum realizan una gira conjunta por el Corredor Interoceánico, un proyecto industrial en el sureste mexicano que conecta el Atlántico con el Pacífico, con el que México quiere competir con el Canal de Panamá y extender hasta Centroamérica para atender el flujo migratorio. El juez español que investiga las supuestas conexiones del independentismo catalán con Rusia implica ahora al expresidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de alta traición, que no está incluido en la ley de amnistía aprobada para los implicados en el proceso independentista catalán, y malversación. La nueva pieza abierta por el juez Joaquín Aguirre también implica al antecesor de Puigdemont en el cargo, el también independentista Artur Mas, por los mismos delitos. Esta causa se abrió hace 4 años a raíz de una conversación intervenida en el teléfono de un excargo del Partido Nacionalista Convergencia Democrática de Cataluña, CDC, que luego derivó en Junts, el partido de Puigdemont, en el que el alto cargo aludía a un supuesto apoyo de Rusia al proceso independentista mediante criptomonedas y 10.000 soldados. Hasta aquí las noticias más resaltantes en la mañana de hoy. Vamos entonces con nuestra primera entrevista. En la ciudad de Washington está Antonio de la Cruz, analista y director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Un gran placer estar contigo y con tu audiencia. Vienen elecciones en Venezuela y la repercusión que esto pueda tener en el exterior es interesante. He leído hace unos minutos y me sirvió para el comentario editorial la información de la agencia Barclays, la firma británica, que considera que el gobierno de Maduro está le resulta cada vez más difícil descalificar a Edmundo González, a pesar de todas las maniobras. Una de esas maniobras, por ejemplo, fue la firma ayer en el Consejo Nacional Electoral de una suerte de compromiso para, entre comillas, respetar el resultado electoral. No lo firmaron ni Enrique Márquez ni, y esto es lo importante, Edmundo González Urrutia, alegando González Urrutia que para qué firmar eso si ya se firmó el acuerdo de Barbados, que ha sido desatendido por el gobierno. Esto en un momento donde solo el Centro Carter, por lo visto, va a cumplir su papel de observación. Todo esto, ¿cómo se ve en el exterior, Antonio? Esto se observa, César Miguel, como una parte de la estrategia dentro de la que Maduro busca quedarse en el poder a toda costa. Vienen desarrollando y podemos ver esas estrategias como de una serie concatenada. Actualmente utilizan lo que podemos denominar el terrorismo de Estado para poder meterle miedo a la población y que no participe ese día en las elecciones, porque la brecha entre la opción, la intención de voto en Edmundo González y la de Maduro son los que le dan un mejor escenario, 3 millones, y los que le dan un peor escenario, 6 millones de votos. Y entonces utiliza los organismos del CENIAT para cerrar locales y lo que hemos visto, hoteles puestos, y los cuerpos de inteligencia del SEBIN y el DGCIN, así como la Fiscalía, para perseguir a los miembros de la oposición que están decididos a ganar. Y entonces ese es un primer elemento que utilizan actualmente. Un segundo elemento es que está planteado, y eso se ha venido escuchando a lo largo de todos estos días, eliminar la tarjeta de la MURCH y así eliminar a Edmundo González como candidato. Y eso sería un golpe de Estado técnico. Inmediatamente una vez que eso lo hace, y eso lo van a hacer supuestamente a través del Tribunal Supremo de Justicia, con la solicitud que hizo Ratia impugnando a la MURCH. Un tercer frente, una tercera posibilidad, es la postergación de las elecciones. Y eso lo vimos recientemente, que introdujeron también ante el TCJ entre comillas, copellano, del partido COPEI, donde pide que mientras estén las sanciones no se puedan hacer las elecciones. O instaurar un estado de excepción a través del falso positivo de una agresión con Guyana.
Y el último, si llegamos al día de las elecciones, es lo que se llama el megafraude. Y allí, básicamente, entra lo que ayer se firmó. Lo que ayer se firmó permite justificar que el megafraude, 8 de esos candidatos que apenas llegan en la última encuesta de mayo de Mega Análisis al 4%, a que reconocer unos resultados manipulados por el Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, por el régimen. Allí es donde se inserta lo que ayer se hizo. Elvis Amoroso declaraba ayer, tras la firma, que por lo visto ni Márquez ni González Urrutia pensaban comparecer a las elecciones, pensaban ir a las elecciones. Ellos porque no firmaron. ¿Qué quiere decir Amoroso con esto? El que no firmó no podrá ser votado, elegido. Entonces, lo que nos está diciendo Amoroso es básicamente lo que planteamos como una opción de eliminar los candidatos, ¿no? Para que pueda. Entonces, los que les mandan una amenaza, donde le dice posiblemente puedan ser descalificados para concurrir a estas elecciones porque ustedes no se comprometieron con el acuerdo aquí que todos están firmando, donde tiene 9 puntos, no solamente reconocer los resultados, sino que todo lo que ha hecho hasta ahora el CNE cuenta con lo han hecho de acuerdo a la Constitución y que no hay ninguna violación al proceso electoral. Algo que desde afuera, como iniciamos esta pregunta, es percibido como que más bien no ha cumplido con el acuerdo de Barbados, que es donde se sostiene básicamente los argumentos de Márquez y de González Urrutia para no firmar esto, y además diciendo de que esto está ya en la Constitución y aquí podemos meter los actores internacionales como Lula, el presidente de Brasil, y Petro de Colombia le han pedido a Maduro que respete la participación y la observación internacional. Igualmente lo hizo el Parlamento español, lo hemos visto por todos lados. Entonces, más bien Maduro, con esta acción, lo que está es aislándose cada vez más si se llegase a cometer el megafraude el día de la elección. En el documento hay una mención a los gobiernos del mundo a respetar la soberanía y la autodeterminación de nuestra nación. ¿Por qué hay que acotar eso en un documento, digamos, doméstico, un documento que no tiene que ver sino con los nacionales de Venezuela? Porque ese es el argumento que utilizan hoy los regímenes para poder sostenerse en el concierto internacional, es decir, que son autónomos dentro de lo que se está decidiendo en el país. Pero lo que resulta es que lo que está decidiendo el país ese día es un cambio. Entonces, lo que deberían respetar esa gran voluntad de cambio que hoy quiere el pueblo venezolano, que se manifiesta. 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio. A ver, mencionan también las sanciones contra el pueblo de Venezuela. ¿Por qué, Antonio? Las sanciones las mencionan, que sabemos que han venido dando las licencias y que ya esas sanciones realmente lo que son individuales y no contra lo que venían sosteniendo antes en la economía, porque hoy tienen las licencias para poder operar. Entonces la mencionan es básicamente porque creen que ese es un elemento de conexión con la mayoría, pues se ha determinado, recordemos en los estudios de opinión, que las sanciones están siendo rechazadas por más del 50% de los venezolanos. Entonces lo usan como un elemento para anclar un argumento que hoy en día sabemos que es una posverdad. Mencionaste entre los elementos que se estarían jugando la postergación de las elecciones. ¿Por qué eso es una posibilidad, Antonio? Porque al no poder no poder controlar el resultado del 28J, del 28 de julio, lo que podrían es buscar un mejor escenario hacia el futuro y ver si podrían generar condiciones, por ejemplo, con una situación con Guyana. Entonces ahí, por supuesto, entra en un estado de excepción, donde él controla en ese momento la parte política. Recordemos que este argumento fue utilizado por Zelensky en una elección que tiene este año, donde aquellos partidos que apoyaban o que estaban identificados con Rusia los eliminó, y entonces a todos aquellos partidos que no estén asociados o alineados o dirigentes con la postura del régimen frente a Guyana podrían ser sacados del juego político y entonces crear una situación donde él llame una elección
y que controle un poco lo que hoy tiene con esos 8 candidatos que son funcionales al régimen. Por cierto, se supone, pero no fue a firmarlo tampoco Maduro. Nada más, de los 11, son 11 candidatos, nada más firmaron 8. Bien, tal como está la situación, puede ocurrir cualquier cosa en estos 40 días que nos separan del 28 de julio. Totalmente. Hay una voluntad de cambio tan fuerte que se siente también en la Fuerza Armada. O sea, ese 8 de cada 10 no solamente la parte civil. Aquí hay toda una decisión de un pueblo a cambiar. Y no solamente eso, dentro del mismo chavismo, vamos a llamarlo, que es más amplio que el madurismo, quieren una voluntad de cambio. Me han informado algunos amigos desde Maracaibo que ellos mismos han planteado que ese día de la elección, si llegamos el 28 de julio, no van a presentar ninguna resistencia para que se dé el cambio. Va a haber más bien un ambiente de hermandad y de colaboración para que eso ocurra, porque el pueblo quiere un cambio y no va a ser fácil de tener ese cambio ese día. Antonio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer siempre, César, estar contigo y con tu audiencia. Antonio de la Cruz es analista y es el director de Inter-American Trends en la ciudad de Washington. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso hablamos del debate Biden-Trump. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muy buenos días, César Miguel. Vamos al primer debate presidencial. Para algunos es un debate prematuro porque se está haciendo como muy temprano y es un debate que a más de uno sorprendió porque se sospechaba que ninguno de los dos querría debatir, pero mira, dijeron que sí y hay unas condiciones bien particulares en esta oportunidad. ¿Qué se dice allá en Washington de este debate? ¿Qué se espera, Celia? Realmente hay mucha expectativa, precisamente porque se hará el 27 de junio, mucho antes de las dos convenciones. En el pasado había que esperar a que se dé la nominación oficial de cada uno de los candidatos, pero aquí ya se asumió que serán Donald Trump y Joe Biden. Los candidatos también se salieron del parámetro regular del organismo encargado de establecer los debates para poder ejecutar directamente con la cadena CNN, el siguiente será con la cadena ABC. Esto obviamente ha generado otras mecánicas, no habrá público, eso es uno de los primeros grandes cambios. Aparte de esto, los dos candidatos ya tuvieron sus primeras relaciones en términos de cómo se manejará, se apagarán los micrófonos para evitar lo que sucedió en Cleveland durante el debate entre Donald Trump y Joe Biden de interrupciones, pero también se tiró una moneda al aire. Joe Biden ha decidido que estará en el lado de la derecha de la pantalla para este debate. Donald Trump será el que tendrá la última palabra y veremos un debate donde los dos candidatos tendrán la oportunidad por primera vez de verse cara a cara y donde Donald Trump, a pesar de haber sido candidato en las elecciones primarias de los republicanos, no ha subido a uno de estos escenarios y podremos tener esta oportunidad. El señor Kennedy, Robert Kennedy, no clasificó, así que no habrá un tercer candidato en este primer debate que se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta, Georgia. Fíjate, lo que has comentado, Celia, es un debate prematuro, tanto así que se habla de que el próximo sea en septiembre y que lo organice ABC como es tradición y bajo la manera regular. ¿Por qué este debate en estas condiciones tan particulares y tan temprano? Bueno, realmente se supo que hubo un acuerdo detrás de bambalinas por parte de las dos campañas, los cuales estaban tratando de salirse del formato regular. Ellos aseguraban que no les gustaba la manera en la que se manejaba. Lo están haciendo temprano y esto yo creo que es una táctica por parte de los dos y un cálculo para determinar de qué manera pueden afectar a los votantes, teniendo en cuenta que usualmente cuando empiezan los debates, aquellas personas que ya han hecho el voto temprano
no van a tener la oportunidad de cambiar su voto. Así que realmente el debate no haría muchos cambios dentro del impacto en las urnas. Y esto es lo que están buscando estos dos candidatos, es afectar al voto temprano y a aquellas personas que puedan estar de un lado o el otro. Pero obviamente genera, César Miguel, muchísima expectativa debido a la retórica que ha venido dando Donald Trump, que en las últimas horas la cambió, asegurando que, primero que todo, acusando a Joe Biden de posiblemente utilizar drogas como, según él, lo hizo sin ninguna prueba, obviamente, durante el Estado de la Unión y su discurso en el que se le vio ágil, se le vio presente, y recordemos que la manera en la que lo han manejado los republicanos y especialmente la campaña de Donald Trump es que el presidente de los Estados Unidos es una persona senil, una persona que no tiene la capacidad ni mental ni física para ser presidente nuevamente, pero a esto obviamente viene la baja expectativa que habría por parte del el público, y esto lo cambió Donald Trump diciendo que realmente podría ser Biden un buen competidor. Ajá. Y en las últimas horas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ese cambio tan de última hora y tan inesperado en Donald Trump? César Miguel, Donald Trump ve televisión, escucha a los periodistas. De hecho, uno de los consejeros más grandes del exmandatario de los Estados Unidos es la televisión y la radio, las redes sociales. Y él está muy sintonizado con esto, y es lo que han dicho muchos de los especialistas y analistas, y es que Joe Biden será el ganador definitivamente porque llega con muy bajas expectativas. Pero esto obviamente podría ser parte de la razón por la que hizo estos comentarios, para poderle generar un poco de más de presión. Ahora, sabemos hasta ahora que Donald Trump no se está preparando tradicionalmente como lo hizo en el último ciclo electoral. Simplemente lo hace por medio de sus eventos de campaña, mientras que este fin de semana ya sabemos que el presidente de los Estados Unidos se encuentra en Camp David dando una sesión con su ex jefe de gabinete, Ron Klein, así como el actual jefe de gabinete, y ya tienen a aquella persona con la que practicó en el ciclo anterior, que posa como Donald Trump para hacer estos debates de pretensión en los que obviamente tratará de practicar y ver qué es lo que va a decir. Algo así como boxeo de sombra, ¿no? Así es. Ahora, Celia, después del debate se medirán reacciones, se harán encuestas, quién ganó, quién perdió. Antes del debate me llamó la atención, las encuestas están con márgenes siempre muy, muy pequeños, muy cerrados, pero me llamó la atención que una de Fox News pone por encima a Joe Biden. Por muy pequeña margen, pero es verdad. Lo que estamos viendo es que hay un esfuerzo enorme por parte de Joe Biden para tratar de entrar en diferentes locaciones donde hay votantes independientes. Y es que hay que recordar que hay algunos temas en los que Donald Trump no puede separarse o desligarse, que es el tema del aborto y los derechos reproductivos. Y justo en estas últimas semanas estamos viendo leyes que están siendo aprobadas, estamos viendo cómo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia aquí en Washington hoy tendría que decidir un tema particular que tiene que ver con el aborto, y si lugares donde se ha prohibido el aborto pueden ejecutar los doctores asistencia médica de emergencia a mujeres, y esto obviamente genera y da más atención a estos temas. Ahora, tenemos que esperar y ver si también el tema de la Corte y lo que sucedió en Nueva York al ser declarado culpable puede haber estado influenciando a este tipo de votantes, los cuales están moviéndose. Algo que nos pareció y obviamente que ha sido interesante, César Miguel, son las declaraciones de Donald Trump justo en las últimas horas, en esa misma conversación que tuvo en la que dijo que ahora que le parecía que se le debería dar la tarjeta verde, la tarjeta de residencia a aquellas personas que estudian en los Estados Unidos en una universidad y que simplemente al graduarse se les debería dar. Esto es un giro total de la política migratoria que su administración tuvo y lo que se ha sabido de cuál sería su política migratoria. Así que vemos un poco de desesperación allí. Pero también lo que estamos viendo es que se le ha metido muchísimo más dinero a su campaña, con donantes que en las últimas horas han entregado millones de dólares para poderlo financiar. Y esto puede ser obviamente manejo de la campaña, de que ve que a pesar de que Joe Biden ha tenido problemas, en especial manejando la guerra en Israel, que ha visto una reducción en el apoyo de los latinos y también de los afroamericanos, podría estar ganando terreno en algunas zonas con un trabajo bien enfocado en tratar de recordarles
que existe un peligro a la democracia, que hay un problema en los derechos civiles, y también podría ser el hecho de que el hijo de Joe Biden estuvo en la corte, fue declarado culpable y Joe Biden dijo primero que no lo iba a perdonar y segundo que él iba a seguir lo que la ley determina. Y este tipo de eventos podrían ser parte de esto, pero todavía tenemos varios meses y las encuestas todavía siguen muy reñidas. Qué paradoja, ¿no, Celia? Hunter Biden, quien era el lastre importante, el plomo en el ala de Joe Biden, puede terminar por paradoja, por carambola, siendo un elemento a favor, una vez que fue condenado. Así es, y es que hay que recordar que en las acusaciones se supieron muchas cosas personales. Estamos hablando a la larga de un padre que tiene un hijo que está lidiando con un problema de adicción. Y a veces a los votantes estadounidenses, y no importa si son votantes estadounidenses, pero al público en general, este tipo de agresiones contra un hijo y un padre son poco más sensibles porque hay muchas personas que están lidiando con esa misma situación. Pero también el hecho de que Donald Trump acuse a Joe Biden de utilizar drogas cuando es bien conocido que Joe Biden ni siquiera toma alcohol. Donald Trump tampoco lo hace, ninguno de los dos toman alcohol por cuestiones personales, pero al mismo tiempo muestra como Joe Biden, a pesar de lo que está sucediendo, teniendo el poder que tiene, está diciendo que no va a perdonar a su hijo, mientras por el otro lado tenemos a un Donald Trump y a un Steve Bannon, quien fue su asesor en la Casa Blanca, quienes están acusando y obviamente diciendo desde ya que ellos van a tener una venganza desde el primer día en la Casa Blanca y que van a utilizar el Departamento de Justicia precisamente para investigar a sus opositores políticos y para castigarlos. Este tipo de retórica en un país como los Estados Unidos genera muchísimo temor y obviamente tensión. Celia, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Un placer, César Miguel. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, aquí estamos primero muy pendientes de la decisión que informe la Corte Suprema de Justicia, pero mientras eso ocurre, que está ya por empezar esa reunión, hablemos del calor. El Coliseo y la Plaza de San Pedro del Vaticano, dos de los lugares más emblemáticos de Roma y por los que pasan cada día decenas de miles de turistas, han superado, César, los 50 grados en sus centígrados en sus superficies en tiempo real, cuando la capital se encuentra hoy en alerta roja por la ola de calor que azota a ese país. Gracias al uso de una cámara térmica de infrarrojos, miembros de la ONG Greenpeace Italia registraron las temperaturas en tiempo real. Otro punto donde se superaron los 50 grados centígrados en el primer día del verano fue en la mayor estación del trenes de la capital italiana, Termini, por lo que pasan 450,000 viajeros a diario. Y allí también llegó y superó los 50 grados centígrados. ¡Qué horror! Terrible. Y no hemos llegado a julio. Bueno, gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Caracas, donde está el periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Cómo estás, César? Encantado de saludarte. Saludos a tu audiencia. Leí una entrevista que te hizo el común amigo Pedro Pablo Peñalosa, donde declaras algo que me llamó la atención. Y me llamó la atención porque es una manera de denunciar la crisis. Cuando dices la gente no es tonta y quiere que le devuelvan el país. Esa noción de devolver el país, ¿quién me lo quitó? ¿Cómo me lo quitaron? Dices, Venezuela fue chavista en un momento, ¿verdad? Fue plenamente chavista, mas ya no lo es y quiere poder ejercer su derecho. Enunciado así, ¿cómo se palpa o se puede medir eso en la realidad que estamos viviendo al día de hoy, Alonso? Bueno, César, diría que el problema es que el 23 de enero del 58, Venezuela conquistó un derecho adquirido, que es la alternabilidad política. Forma parte de una conquista de la ciudadanía que debería ser irreversible. Y la Constitución, es decir, bajo ese marco vivimos en un pacto de punto fijo y crecimos como una realidad, digamos, asumida. Eso empezó a cambiar con la llegada de la propuesta, del contrato político que le propone el país Hugo Chávez con la Revolución Bolivariana. Pero
Es decir, el tema de la democracia protagónica, con el paso del tiempo, ha ido convirtiendo el deseo de alternabilidad en una especie de delito. Entonces hay un planteamiento en Venezuela que es muy complicado, porque como iba a pasar algún día hasta por un asunto gravitacional, independientemente del desastre administrativo que hay en el país, es evidente que el chavismo, que el chavismo es una realidad acorralada. Venezuela cambió de opinión. Las sociedades tienen derecho a cambiar de opinión. Eso es un cambio que se venía cocinando desde hace un tiempo, que además no es nuevo, tiene un buen rato. Ya la expresión de la Asamblea Nacional lo indica. Hay un mandato político muy claro a una zona, un país presidencialista como el nuestro, pues el Parlamento es una zona muy delicada del ejercicio democrático. Lo que yo digo es que esa realidad se ha venido cocinando y ya se concretó. Pues basta ver los recorridos de María Corina Machado, cómo arropa incluso a los chavistas que están esperando para hacer un acto de repulsa. Basta presenciar los contenidos de un focus group en torno, es decir, la interpretación cualitativa de una encuesta. Entonces tú tampoco te puedes cerrar los ojos. O sea, tenemos mucho rato analizando con mucha objetividad el arraigo chavista entre la población, que ciertamente fue una realidad. Claro. ¿Quién lo puede negar? Claro, el chavismo es un fenómeno populista latinoamericano clásico que recoge parte, pues, de los fetiches y de las obsesiones nacionales de mucho tiempo. Y fue una tesis política que con todo el desastre, la destrucción que generó, sí tenía al menos algunos puntos de coherencia. Pues es una manera de interpretar la historia del país, a mi juicio equivocada y antojada, pero bueno, eso prendió en la población. Tú ibas a cualquier pueblo en Venezuela y había un chavista que te podría decir que Cipriano Castro enfrentó el asedio de los Estados Unidos o cualquier cosa que Chávez haya dicho, pues, esta posición anti-yanqui. Bueno, eso está cambiando. Eso es lo que está cambiando. O sea, aquí hay una sociedad comunal que ya quizás no tenga la fuerza para imponerle a las mayorías cosas. Ajá. Alonso, lo que has dicho es meridiano, eso está perfectamente claro. Pero eso es claro incluso quizá para Nicolás Maduro, para Cilia Flores, para Jorge Rodríguez y Delcy y todos ellos. Pero hay una tosudez muy importante que no les permite a ellos reconocer el cambio y se niegan. La firma del documento ayer en el Consejo Nacional Electoral, donde se habla de las sanciones, donde se habla de la soberanía ante los países del mundo, se meten varios elementos de evidencia que no van a aceptar algo que los saque del poder. Elvis Amoroso declara, ante la ausencia de Enrique Márquez y Edmundo González Urrutia, que ellos no van a ir a la elección entonces. ¿Qué te dice a ti eso que ocurrió ayer, en el contexto que nos estás desarrollando? Bueno, es una cosa que tengo tiempo temiendo. Yo creo que el chavismo va a endurecer su relato y lo que hace es subirle volumen a su propia interpretación de las cosas. Yo también vi esa declaración de Amoroso y dije, pero bueno, o sea, aquí ya hubo un acuerdo firmado, porque es venirte a firmar en tus términos, ¿no? Para acorralarte, es decir, no producto de una conversación política. Pues la campaña de González Urrutia ha sido muy suave, muy moderada, como cabe esperarla. Yo tengo, digamos, creo que hay que estar listos porque es evidente que el chavismo no quiere aceptar eso. Y yo digo algo, César Miguel, hay ahí, pues por supuesto que lo que siempre se comenta, personas de conveniencia, un estado de desastre administrativo brutal, muchos intereses creados, extraconstitucionales, pero también hay, yo insisto mucho en esto, en medio de todos estos vicios de la política hay una visión fanatizada, un relato muy narciso e indulgente de los procedimientos propios, una ausencia de cuestionamiento de los métodos. O sea, el chavismo está enamorado de su relato, enamorado de sí mismo. Un movimiento, y además, con una visión, y esto lo digo porque además yo conozco muy bien el pensamiento de la izquierda en esos extremos de ortodoxia es perfectamente capaz de imaginarse otro mundo. O sea, de interpretar al 15% de la población que le sigue en detrimento de lo demás, pero tranquilo. Es decir, ¿y qué te van a decir? Bueno, la historia juzgará, ya vendrán condiciones, Mao Zedong hizo esto en tantas etapas, esto es un tema de generaciones, estamos construyendo algo muy complejo, y tener a Venezuela como los cubanos metidos en una ruina, ojalá eso no sea lo que ocurra. Yo creo que aquí hay una cosa que es importante, y con esto voy a cerrar: la población quiere votar,
hay mucho nivel de conciencia de lo que sucede, mucho conocimiento, es decir, mucha claridad. La gente está clara de quién tiene frente a sí, de qué es ese CNE, de quién es el Sí. amoroso respecto al gobierno. Entonces, bueno, ver por lo menos que yo siento que la población está buscando un punto de fuga y que podría haber, es decir, que lo que hay es que orientarla para que vote, ofrecerle alguna solución en caso de que se cierren nuevas calles. Pues. Ya. Alonso, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Fuerte abrazo, José Miguel, encantado. Igual, Alonso. Alonso Moleiro, desde Caracas. Son las 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy. ¿De quién es la luna? Antes de la pausa, dejé en el aire la pregunta. ¿De quién es la luna? Pues la luna la regalan los enamorados desde tiempos inmemoriales. Más allá de ese regalo, evidentemente simbólico, la luna tiene una bandera clavada en su superficie. Es la bandera que clavó en 1969 Neil Armstrong, la bandera de Estados Unidos. Una bandera curiosa porque tiene como una suerte de ondulación, como si el viento la estuviese soplando, y en la luna no hay viento, lo sabemos. Allí, cuando Neil Armstrong planta esa bandera, deja una placa que firmó Richard Nixon, donde dice hombres del planeta Tierra a nombre de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero la bandera es la de Estados Unidos. El detalle está en que 6 décadas después, son varios los países que están yendo a ese mismo satélite y quieren plantar su bandera. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿de quién es la luna? ¿O de quién va a ser la luna en definitiva? Ese es nuestro foro para el día de hoy. En Copiapó, en la región de Atacama, en Chile, está la doctora Catherine Vieira, y es investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Catherine, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación esta mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Y en la ciudad de Baltimore está el doctor Marcio Meléndez. Marcio es científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, precisamente en Baltimore, Maryland. Marcio, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias, un placer, César, y muchas gracias por la invitación otra vez. A ver, ¿de quién es la luna al día de hoy, Catherine? La luna es de todos. La luna en principio en estos momentos pertenece a toda la humanidad bajo los reglamentos que dicta el derecho internacional, digamos. Hay una serie de leyes que se comenzaron a definir en los años 60 a raíz precisamente del inicio de la era espacial. Hay un acuerdo, hay un tratado internacional del espacio ultraterrestre que fue organizado, digamos, por las Naciones Unidas, fue firmado por muchos países, ha sido ratificado a lo largo del tiempo, en el cual precisamente se buscaba regular la exploración y el uso de los cuerpos celestes. Y claro, en aquella época, un poco con el asunto de la Guerra Fría, pues el principal temor era el uso militar de, por ejemplo, la Luna u otros cuerpos celestes. Entonces hay una serie de normas en las cuales efectivamente se establece, de modo muy similar a cómo funciona ahora la Antártida, de que ningún país tiene soberanía sobre la Luna, se prohíbe todo tipo de actividades militares, en especial todo lo que tiene que ver con bombas nucleares. No se pueden explotar los recursos comercialmente en principio, eso también está allí establecido, y se supone que la idea es que pueda ser un sitio de investigación, que todos los países pueden hacer investigación, que parcialmente esos resultados sean compartidos con toda la humanidad. Y nadie puede reclamar, ni siquiera de forma privada, propiedad sobre la Luna, aunque algunos lo han hecho. Muy interesante lo que dice la doctora Catherine Vieira. Es un mundo idílico, Arcadia, prácticamente lo que nos ha dibujado. Pero en la práctica, ¿cómo se va a implementar esto? La pregunta la hago porque desde el año
45 tenemos Naciones Unidas y desde el año 45 no hemos dejado de tener posguerras, hablando después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Rusia ha invadido Ucrania porque dice que eso es parte de su territorio. Si en la Tierra nos peleamos los espacios, ¿cómo va a ser esto en la Luna? La pregunta te la hago a ti, Marcio. El doctor Marcio Meléndez, en Baltimore. Bueno, imagínate, César, me pusiste la pregunta más difícil. Pero tú sabes que antes de responderte quiero decir algo. Tú mencionaste la bandera china, ¿verdad? Bueno, resulta que esa bandera de la China está hecha de piedra volcánica, que ellos agarraron aquí en la Tierra con piedras volcánicas, las pusieron en un polvo y crearon unas fibras no biológicas para crear esa bandera. O sea, esa es la primera vez que se pone en la Luna una bandera de piedra, seguramente simbólica desde el punto de vista chino, pero también con la idea de poder utilizar los recursos que están en la Luna. Si pensamos, la Luna está hecha, casi toda la superficie es de piedra volcánica. Entonces es como esta utilización de los recursos que ya existen ahí. Y esto va a la pregunta entonces de quién es o cómo vemos esa situación hoy en día. Definitivamente ahorita hay una carrera, tenemos 5 países que ya han llegado a la Luna y sabemos que la China, la India, Japón, Estados Unidos y Rusia tienen en proyectos de largo plazo establecer bases lunares cerca del polo sur de la Luna, que es donde hay la mayor cantidad de recursos. Como ya mencioné anteriormente, tener recursos en la Luna ayuda para no tener que llevar los recursos de la Tierra allá, es mucho más económico. ¿Qué va a pasar una vez que estos países empiecen a tener sus bases de investigación o sus sistemas, sus colonias lunares? Esa es justamente la carrera en la que estamos ahorita. ¿Quién va a reclamar, de cierta manera, entre comillas, el primer espacio óptimo en la Luna, que sería en el Polo Sur? Ya sabemos que esta bandera que puso la China es la primera bandera de un país en la Tierra en el Polo Sur. Entonces ya han empezado de cierta manera simbólicamente a agarrarse, a apoderarse de estos espacios. Al final del día sabemos que ¿qué país va a empezar esta guerra o esta carrera a la Luna? Los países que tengan plata y suficiente tecnología como para llegar a la Luna. No todo el mundo lo puede hacer. Ahora, como bien mencionó Catherine, tenemos este modelo de la ONU que está un poco desactualizado, ¿no? En los 60 estamos hablando. Acuérdate que hasta hace poco una compañía privada de los Estados Unidos logró enviar algo a la Luna. Entonces ni siquiera estamos hablando de países, estamos hablando ahorita de compañías privadas que pueden ir a la Luna y bueno, ellos tienen sus planes de desarrollo, ya sean científicos o tecnológicos, Sí. pero bueno, es muy complicado. Te me adelantaste, Marcio, porque ese era precisamente el tema que quería tocar. Se lo voy a plantear a la doctora Catherine Lleida. Una cosa es hablar de países que pueden o no respetar los compromisos adquiridos. La Tierra en estas décadas ha sido testigo de ese proceder. Pero ahora entran las compañías privadas, las grandes empresas, que, como decía Marcio Meléndez, pues tienen sus propios intereses y no necesariamente se van a regir por acuerdos entre países. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista académico, Catherine? Bueno, mira, hay varias preocupaciones. Te puedo plantear la primera. Para nosotros los astrónomos, por supuesto que no queremos contaminar otros cuerpos del sistema solar y tratar de mantenerlos los más puros posibles. Pero también esto tiene efectos incluso a largo plazo porque ya tenemos planes los astrónomos de instalar equipos de observación incluso en el lado oculto de la Luna, porque es un sitio ideal para instalar un gran radiotelescopio, porque esta es lo que llamamos una zona radiosilente, es decir, donde no hay transmisiones de radio. Y sería espectacular poder instalar allí un instrumento para hacer observaciones que nos permiten responder muchas preguntas sobre, por ejemplo, el inicio del universo, el Big Bang. Entonces ya nosotros como astrónomos estamos preocupados de que se haga esta contaminación de la Luna en ese aspecto. Ahora, también hay otras cuestiones, lo que tú planteabas de la participación privada. Teóricamente, hasta ahora, cualquier actividad privada en el espacio tiene que ser de algún modo autorizada por un gobierno.
Entonces, todas estas agencias privadas actúan de algún modo con la venia o la autorización del país en el cual estas compañías residen. Sin embargo, la Luna ya desde hace un tiempo es un objetivo de interés, por ejemplo, para la explotación minera. De hecho, ya se habla en muchas universidades de la minería extraterrestre. Y por supuesto, la cantidad de recursos que hay, y como no hay vida en la Luna, entonces ya no se te presentan estos argumentos de la protección ambiental o proteger un ecosistema, porque teóricamente, bueno, técnicamente no hay un ecosistema en la Luna. Y cuando la tecnología sea lo suficientemente avanzada como para que esa explotación minera, por ejemplo, sea sustentable, entonces vamos a tener ese interés. Y pasó hace tal vez unos 4 años, 2020, si recuerdo bien, cuando precisamente la presidencia de Donald Trump de algún modo se alejó de este tratado que yo comenté al principio y declaró que Estados Unidos no consideraba a la Luna como una propiedad común de la humanidad y que por lo tanto Estados Unidos se consideraba con el derecho de hacer una explotación comercial en nombre del libre comercio, del libre mercado. Entonces, esto trae también toda una serie de consecuencias a todo nivel, y nosotros desde el mundo académico pues estamos muy pendientes porque el desarrollo de la industria espacial nos está comenzando a afectar en muchos frentes. Por ejemplo, entonces, estamos muy pendientes, efectivamente. Hablaba la doctora Catherine Vieira. Marcio, en tu intervención anterior hablaste del dinero. En definitiva, son los países con dinero los que van a ir. Pero el término del dinero, el concepto del dinero vale también, por supuesto, para las empresas privadas. El que tenga más dinero, el que tenga más real, para decirlo coloquialmente, es el que va a poder proceder, para bien o para mal, en la Luna. Si utilizamos ese criterio, ¿qué países o empresas son las que tendrían, a tu entender, la primera oportunidad de trabajar en la Luna? Bueno, yo pienso que ya se empieza a ver eso. Ya sabemos que en estos últimos años Estados Unidos, claramente China, Japón y la India son países en los cuales están invirtiendo bastante en esta exploración o ir a la Luna. Y principalmente Estados Unidos y la China pareciera que tienen casi que recursos ilimitados. No es realmente eso, pero digamos en comparación a otros países tienen el tiempo, los recursos humanos, no nada más, como tú dices, los reales para enviar a alguien a la Luna, pero los recursos humanos, la preparación para hacerlo. Y fuera de eso tenemos las compañías. Claro, no nada más la Luna, y cuando hablamos de este tratado, ¿no? Ahorita estamos hablando de la Luna, pero cualquier cuerpo del sistema solar, estamos hablando también de asteroides, de cometas, han habido muchas misiones o proyectos para hacer esta minería en asteroides, en cometas. Entonces estamos hablando ya de la parte de los países como tales y de los beneficios económicos que pueden tener las compañías, en este caso casi todas predominantemente son de Estados Unidos, para beneficiarse de estos beneficios económicos. Ahora, hace unos días estábamos hablando sobre la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, que también tiene sus propias regulaciones, etcétera. En uno de estos proyectos tenemos a Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, y él tiene su compañía Blue Origin, y ellos están creando una especie de parque tecnológico espacial, una suerte de estación espacial, donde van a alquilar centros y laboratorios de investigación para hacer investigación a órbitas bajas. Entonces ya estamos empezando a ver un poco lo que es esta economía espacial, no nada más en la Luna, sino la Luna, los asteroides, los cometas y los sistemas que están a órbitas bajas de la Tierra, donde podemos literalmente tener laboratorios donde la gente va a poder alquilar tiempo de investigación o para hacer cualquier tipo de cosa. ¿Y quiénes son estos? La gente que tiene los recursos, no nada más económicos, sino los recursos humanos para invertir en este tipo de empresas. Interesante. El tiempo se nos ha acabado, así que le voy a dejar a Catherine Vieira para que nos dé la última palabra a manera ya de conclusión. Catherine, por favor. Bueno, es un tema en el que estamos muy pendientes. Es importante, creo que el público general también comprenda y esté enterado de estas situaciones porque son ciclos, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, la humanidad
exploró otras áreas, encontró nuevos terrenos, quiso explotarlos, cometió errores, se llevó por delante culturas, etcétera. Y aquí estamos un poco como volviendo a trazar ese camino, solo que ahora hacia el espacio exterior. Ahora, este es el planeta que tenemos. Si ya estamos teniendo problemas con en realidad hacer desastre en otro lado tampoco es muy bueno. Sin embargo, uno también debe recordar que el ambiente espacial es muy duro. Digamos, si bien existe el temor de que se puedan instalar todas estas colonias y que la presencia de la humanidad en el espacio va a crecer, probablemente no va a crecer tanto, del mismo modo como en la Antártida, porque son ambientes tan extremos que en realidad mantener a largo plazo una presencia humana en el espacio o en la Luna es realmente muy complicado. Sin embargo, ahora con todos estos avances que tenemos de inteligencia artificial y de robotizar una cantidad de procesos, lo que probablemente sí va a ocurrir a largo plazo, 50, 100 años, es que que la presencia humana sea robotizada. Me refiero a que la Sí. explotación de estos recursos va a ser hecha por máquinas controladas desde la Tierra, y eso es importante Ya. irlo pensando con calma. Catherine, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Y Catherine Vieira, doctora académica investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias en la Universidad de Atacama, allá en Chile. Y en Baltimore, el doctor Marcio Meléndez. Marcio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, César, por la invitación. Y nada más te quiero decir que no seamos, que tenemos que estar involucrados con lo que pasa en la Luna. Es de todos nosotros y es nuestra responsabilidad también mantenerla como nosotros queremos. Así es. El doctor Marcio Meléndez es científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore. El reloj indica 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia allá en Washington. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. La Corte Suprema confirmó en el día de ayer un impuesto de la era Trump sobre las inversiones en el extranjero. Rechazaron el argumento de una pareja del estado de Washington. Pero se espera que decidan también sobre muchas otras cuestiones. Entre ellas, el caso Trump versus Estados Unidos. ¿Qué va a discutir? ¿Qué puede decidir la Corte Suprema de Justicia? Consultamos con una voz por demás autorizada, la del doctor Luis Fernández, abogado aquí en Miami. Doctor Fernández, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Y buenos días a todos ustedes y a todos los radioescuchas. ¿Qué podemos esperar de la Corte Suprema en estas decisiones que han de tomar? Que tomaron ya ayer y las que van a tomar hoy. Están tomando y quedan, creo que había 67 casos en total, ya estamos en la última, en la recta final. Hay dos casos de mucha importancia, porque uno de ellos tiene que ver con la postura del presidente, que él quiere que se le dé inmunidad a todos los actos que hace él como presidente. Él se basa, que dice que la única persona que lo puede encontrar el culpable de algún tipo de acto penal sería la Cámara, que sería el Senado, en lo que se llama un juicio de impeachment. Ese argumento, en estos momentos, se trató por última vez en Fuerte cuando Nixon era presidente, y la Corte Suprema enseguida negó el argumento. No obstante, todavía estamos esperando y creemos que va a ser la semana que viene cuando van a hacer la decisión en la cual yo puedo predecir que al presidente no se le va a dar una inmunidad total porque nadie está por arriba de la ley. Y yo creo que el argumento de él, que cuando fue a la Corte de Apelaciones primero fue negado, va a ser una decisión parecida a esa que hizo la que emitió la Corte de Apelaciones de Washington. Hay un segundo caso que tiene que ver con las condenas de los casos que ocurrieron en enero 6. Ese es un caso muy interesante porque el argumento que han hecho los abogados de la defensa, o sea, de los acusados, es que había una mezcla del derecho a expresión y que no llegó a violencia.
les puedo recordar que a nosotros que somos viejos, que durante la era de Vietnam fue la primera vez que una persona se puso la bandera norteamericana en la parte trasera del pantalón. Y aunque eso ofendió a muchas personas, la Corte en aquel momento decidió que eso era ejercer la primera enmienda de una manera simbólica. Puedo predecir que no creo que van a quitar los cargos, pero es muy posible que algunos de los cargos sean anulados porque el estatuto que se usó para poner los cargos era vago. Y por arribita ese es lo que diría que es de más interés al público en este momento. De decidir que no tiene inmunidad Donald Trump, ¿qué ocurriría entonces? Bueno, decir que no tiene inmunidad lo que hace es que regresan entonces los casos que estaban esperando, que es el caso de Washington y el caso de aquí del sur de la Florida, en los cuales estaban esperando porque la defensa de él era que si él tenía inmunidad, no había cargo penal contra él en Washington o aquí en el sur de la Florida. La cuestión en Georgia es un poquitico diferente, porque creo que es diferente, pero lo que sería una victoria colosal para el presidente Trump, pero el argumento que se está haciendo es que si el presidente decide ahora matar a alguien en la calle, que a él no se le puede ir para arriba, a no ser que se le haga el impeachment. Y ese juicio en el Senado. Se nos ha congelado la... A ver, doctor Fernández, ¿está con nosotros? Hemos perdido la conexión con el doctor Fernández. Mientras la retomamos, leo esto que recién se ha aprobado. La Corte Suprema confirmó hoy viernes una ley federal que impide que las personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica tengan armas de fuego en su primera decisión importante de la segunda enmienda desde un fallo del 2022 que amplió el derecho a portar armas. El tribunal dijo que la Constitución permite leyes que despojan de armas a aquellos considerados peligrosos, de una serie de restricciones sobre armas de fuego que han estado en peligro desde que la mayoría conservadora reforzó el derecho a portar armas en su decisión de hace 2 años conocida como New York State Rifle and Pistol Association versus Bruen. Tenemos al doctor Fernández por la vía telefónica. Doctor Fernández, ¿está usted de nuevo con nosotros? Gracias. Perdonen el fallo electrónico aquí. No se preocupe. Continúe, por favor. Bueno, usted le pido disculpas porque no oí lo último, pero creo que usted estaba hablando sobre otro par de fallos de la Corte Suprema, sí, que creo que tiene que ver con armas. Sí, que ya nos llegó la información de lo que acaba de decidir la Corte. Le leo acá a usted brevemente. La Corte confirmó la ley federal que impide que las personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica tengan armas de fuego. Esta es la primera decisión importante de la segunda enmienda desde el fallo del 2022 que amplió el derecho a portar armas. Está correcto usted, es una decisión significante porque a pesar de todo el cabildeo que hay a favor del derecho a portar armas, la Corte ha decidido que personas que no están bien no deberían de tener armas. Claro. Y una indicie de lo que es estar mal es tener cargos de violencia doméstica. Ya, importante. Eso es muy, muy importante. Doctor Fernández, muchísimas gracias pues por habernos acompañado en el programa de hoy. Muy interesantes sus observaciones. Y gracias a ustedes por su paciencia. Luis Fernández, abogado aquí en la ciudad de Miami. Son las 10:33 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? César, noticia de última hora. El Centro Carter confirmó hoy que no realizará una evaluación integral de la elección presidencial por el tamaño y alcance limitado de su misión. El periodista Eugenio Martínez citó una nota de prensa de la ONG donde explica que solo se centrarán en el marco nacional, las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas. Con esta decisión, el Centro Carter no estaría supervisando el proceso de votación, conteo y tabulación de resultados. Se espera que la misión técnica del grupo llegue el 29 de junio para observar el proceso electoral, que incluye la evaluación de las campañas de los candidatos y la organización de los centros de votación. Pero ya vimos, no van a verificar o evaluar el proceso, el conteo, ni la tabulación de los votos. Esto es un golpe bajo, César. Sí. Esto es un golpe bajo. Bueno, porque además, por lo que habíamos conversado en la mañana, tanto con Antonio de la Cruz y luego con Alonso Moleiro, iba a estar el Centro Carter. Por supuesto, pero confiábamos que su intervención fuera mucho más comprometida que esta, definitivamente. Ya. Bueno. Gracias, Floralicia. Continuamos. Son las... a ver. Por siempre se discutirá si Willie Mays es el mejor jugador de todos los tiempos. Su nombre es citado junto con Baby Ruth, Ty Cobb, Lou Gehrig, Ted Williams, Roberto Clemente, Mickey Mantle o Ken Griffey Jr., cuando el debate sobre los mejores bateadores. Pero cuando se habla del pelotero más completo, el que podía hacerlo todo, batear, fildear, correr las bases y ejecutar los fundamentos del juego con genialidad superior, el nombre de Willie Mays adquiere categoría de sobresaliente como Cobb o Clemente. Es el mejor jugador de todos los tiempos, este caballero que se acaba de ir esta semana. Lo que he leído lo firmó nada menos que Mari Montes, y la pregunta se la hago nada menos que a Mari Montes. Mari, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Por invitarme a hablar de Willie Mays. Es el mejor de todos los tiempos, el más completo de todos los tiempos, sin duda alguna. Y eso lo dicen sus números y lo dicen quienes le vieron jugar, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él como compañeros y también como rivales. Hablo de alguien como Warren Spahn, el lanzador del Salón de la Fama, quien más castigó a Willie Mays, 18 jonrones le dio. Fue su primer hit en las grandes ligas, pero también sus compañeros y los narradores de la época de Willie Mays, quienes aseguran que fue el mejor jugador, el más completo de todos los tiempos. Lo dijo Ted Williams. Hay una frase, César, que yo adoro, que salió de las tribunas para Willie Mays, alguien que es apócrifa, alguien que dijo: el único hombre capaz de atrapar esa pelota acaba de batearla. Qué buena cita, qué buena cita. Willie Mays decía que el mejor jugador del béisbol, el más completo, era Roberto Clemente. Y compartieron, fueron contemporáneos. ¿Cómo queda? Porque claro, las comparaciones siempre son odiosas, pero cuando uno dice Mengano es el mejor, es inevitable que esa sentencia lleve implícita la comparación. ¿Qué opinas, Mari? Yo opino que lamentablemente Roberto Clemente se murió. Justo cuando dio el hit 3000, después de eso, de ese doble que fue su hit 3000, vino el accidente tratando de llevar ayuda humanitaria a Nicaragua. Y entonces creo que la desventaja que tiene Clemente ante Willie Mays es que no pudo alcanzar sus números. Willie dio 3.293 hits, dio más de 600 jonrones. A esos números no pudo llegar Clemente. Pero concuerdo y coincido, tal vez por las discusiones de mi papá, en que cuando se habla de un pelotero completo que podía hacerlo todo, hay que ubicarlos a los dos allí. Ahora, dejó mejores números Willie Mays, por eso que digo, Roberto Clemente se fue antes de tiempo. Bueno, entonces
No le vamos a poner asterisco como se lo pusieron a Roger Maris, porque No. el argumento era que tuvo más juegos para romper el récord de Baby Ruth. Mari, ¿qué es eso de hacerse el Willie Mays? Bueno, hacerse el Willie Mays es como cuando te haces el desentendido, te haces el que no sabes y sí sabes. Estás pasando agachado. Porque Willie Mays, en la Serie del Caribe de 1955, que ocurrió en el Universitario de Caracas, Willie Mays fue con los Cangrejeros de Santurce. Por cierto, también estaba Roberto Clemente. Mari, uno siempre está en Caracas, ¿eh? Okay, por eso vale el vino. Bueno, vino a Caracas en ese equipo de los Cangrejeros de Santurce que terminaron siendo los campeones. También estaba Roberto Clemente, por cierto, y se vivieron cosas con ellos dos muy interesantes, pero particularmente la expresión venezolana, te estás haciendo el Willie Mays, viene porque él se había ido de 12-0, no había podido conectar en sus primeros 12 turnos al bate, y en el inning 10, ya en extra innings, en un juego entre Magallanes y Cangrejeros, ante Ramón Monzant, Willie Mays dio un cuadrangular que dejó en el terreno a Magallanes. Entonces, la gente empezó a decir, te estás haciendo el Willie Mays, porque después dio 10 hits en 12 turnos, terminó bateando más de 400 en esa Serie del Caribe. Pero además, César, la gente recuerda la Serie del Caribe, pero aquí en Grandes Ligas fue igual. Llevaba de 12-0 hasta que enfrentó a Warren Spahn y le desapareció la pelota. Precisamente a Warren Spahn otra vez. El Hall de la Fama, el Salón de la Fama en Cooperstown, es para los inmortales, pero hay inmortales de inmortales, ¿verdad? Y uno de ellos evidentemente ha sido Willie Mays. Fíjate que seguimos hablando de él en primera persona. Y eso vale para tantos otros jugadores. Dave Winfield estuvo hablando maravillas de él, Reggie Jackson, tantos. ¿Cómo vamos a recordarlo? Vamos a recordarlo con alegría. Vamos a recordarlo con su sobrenombre, Say Hey Kid, con el carisma. Todo el mundo habla de las 5 herramientas de Willie Mays, es decir, que tenía contacto, poder, que podía robar bases, brazo, para lanzar, un buen fildeador, y olvidan una sexta que es irrebatible y tal vez es algo que lo caracterizó mucho y fue su carisma y su capacidad para perdonar y para olvidar los malos tragos de sus primeros años, justamente en Birmingham, donde comenzó toda su historia y donde ayer las Grandes Ligas honraron a la Negro League. Entonces creo que lo vamos a recordar así. Yo empecé a escribir de él en mi última crónica en Pro Da Vinci, muy afligida. Estaba poniendo el punto final al cuento del juego en Rickwood cuando llegó la noticia de murió Willie Mays. Y ayer cuando me senté a escribir estaba como triste y repasando su vida y viendo cómo lo describió todo el mundo, dije, terminé sonriendo porque es una vida para celebrarse. Creo que sí lo voy a recordar siempre. Así será. Mari, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, César. Y saludos a toda la audiencia. Y para siempre vive Willie Mays, ese sí. Así es. La gran Mari Montes, la dama del béisbol. 10:42 de la mañana, una pausa y al regreso seguimos en el deporte porque nos vamos a la Copa América. Vamos a Santa Clara, allá en California. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y esta noche a las 9 en TVV Network, Luis Olavarrieta conversará nada menos que con Mari Carmen Regueiro. Qué interesante, qué grato saber de Mari Carmen después de tanto tiempo. 9 de la noche, Luis Olavarrieta en su programa Sin Filtro con Mari Carmen Regueiro. Vamos hasta Santa Clara, en California, donde está Fernando Petrocelli. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y te agradezco el madrugonazo al otro lado de la costa. ¿Cómo estás, César? Un gran abrazo. Sí, es tan grande este país que uno parece o siente que hubiese viajado a Madrid. Sí. ¿Cómo está todo? Un gusto como siempre. ¿Cómo está el ambiente allá en Santa Clara?
Bien, vale, mira, cada vez llegando más venezolanos, ya se habla de unas 40.000 entradas vendidas en el Levi Stadium. También hemos visto una buena cantidad de fanáticos ecuatorianos acercándose para lo que será el debut de la Vinotinto mañana a las 3 de la tarde, hora local, frente al combinado ecuatoriano. Ya nos midimos con ellos en eliminatoria, fue un 0-0 en Maturín, un partido, César, que creo que va a determinar el futuro de Venezuela en esta Copa, porque si Venezuela es primera, evita a Argentina en los cuartos de final. Si Venezuela clasifica segunda, lo más factible es que se mida con los campeones del mundo. Ya. ¿Cómo ves a esta Copa en líneas generales, Fernando? Mira, muy interesante, la verdad, con equipos que necesitan este torneo para recuperar terreno, como Chile, que acaba de contratar a Ricardo Gareca, el ex técnico de Perú. Colombia viene embaladísima, Brasil de la decepción del Mundial y que no ha arrancado muy bien la eliminatoria. Y el principal atractivo, creo que primero Argentina, con Messi a la cabeza, que ha revolucionado la ciudad de Miami, tú muy bien lo sabes, Sí. César, con su llegada al conjunto del Inter y siendo el actual campeón de la Copa. Y también Uruguay, que ha hecho un muy buen trabajo de la mano del técnico argentino Marcelo Bielsa y lo ha demostrado en estas primeras 6 fechas eliminatorias. Después el atractivo de México, que trae mucha gente al oeste de los Estados Unidos, hay que ver lo que puede hacer Canadá, selecciones como Paraguay, que no han empezado bien el premundial. Así que la verdad va a ser un torneo súper interesante donde el público latino acá en los Estados Unidos creo que va a abarrotar los estadios. De manera que Argentina es la gran estrella. Sí, para mí sí, César ayer debutó ganando 2-0 frente a Canadá en el imponente Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, con goles de sus 2 grandes delanteros, uno del Manchester City de Inglaterra, Julián Álvarez, el otro Lautaro Martínez del Inter. Messi fue figura, no marcó gol, pero participó en prácticamente todas las acciones ofensivas del equipo. Y vienen dulces, César. Argentina estuvo 28 años sin ganar un título, demasiado tiempo para un país tan futbolero. Entonces se les dio la Copa América, se les dio el Mundial de Qatar y llegan con el pecho inflado y muy dulces. Y Brasil, después de la decepción del Mundial en Brasil, ¿qué ha pasado allí, Fernando? En Brasil está pasando una renovación que ha traído serias críticas en la prensa local, jugadores como Marquinhos, Casemiro, Gabriel Jesús, Richarlison, que fueron importantes en Qatar y en el título de la Copa América 2019, han quedado de lado. El técnico Dorival ha preferido una renovación profunda, depurar el plantel. El equipo no convenció en los amistosos, empató con Estados Unidos, le ganó en el último minuto a México. Tiene jugadores de la talla de Vinicius, Rodrigo, que vienen de ser campeones con el Real Madrid, al igual que Militao, por solo mencionar algunos. Pero creo, César, que Brasil no atraviesa su mejor momento, aunque tampoco uno nunca puede descartar al scratch. Y en el caso del grupo B, donde está Venezuela, que ya comentaste, mañana va con Ecuador y tiene una buena posibilidad. Mencionaste el caso de México, que viene muy, muy poderoso. ¿Cómo ves a Venezuela ante México? Mira, México lo veo algo tambaleante, frágil en comparación a la selección que fue al Mundial, por ejemplo. También han salido futbolistas históricos como Héctor Herrera, como Memo Ochoa, por solo mencionar algunos. Tampoco le fue de la mejor manera en los amistosos. Sí, Venezuela se va a enfrentar en un contexto, yo te diría, hostil y netamente visitante. Se va a jugar en California, pero me han dicho, Fernando, es como si jugaran en el Estadio Azteca del DF. Va a haber 70.000 mexicanos y esperemos que eso no presione ¿sabes? El poder que tiene México en Conmebol. Yo creo que Venezuela le puede competir, César, a México. Ya hace 8 años se le empató 1-1 también por primera fase. Comentaba con Quito Santoro, la ciudad con más mexicanos, por supuesto, Ciudad de México. La segunda ciudad de México es Guadalajara, pero Los Ángeles tiene más mexicanos que Guadalajara. De manera tal de que la segunda ciudad con más mexicanos está en Los Ángeles y el sur de California pues es muy mexicano. El caso de Uruguay, ¿qué nos puedes decir, Fernando? Uruguay viene muy bien en la eliminatoria. De hecho, le ganó a Argentina en casa, en la Bombonera. Su técnico Marcelo Bielsa, muy reconocido y para mí
un genio, la verdad, un sabio, un tipo que mejora a sus futbolistas, a futbolistas consagrados. Tiene a Fede Valverde, la estrella del Real Madrid. Para mí, eres el motor del equipo. Si Fede Valverde tiene una buena Copa América, creo que Uruguay tranquilamente puede ilusionarse con trascender. Y algo muy especial, César, la última Copa de Luis Suárez, que lo tenemos aquí cerquita también. Bueno, ahora estoy yo en la costa oeste, pero lo vemos todos los fines de semana con el Inter Miami, que no es hoy titular. Está Darwin Núñez, el delantero del Liverpool, por delante de él, pero va a ser muy especial ver a Luis Suárez jugar su última Copa América. Yo pongo, César, a Uruguay en mi lote de candidatos a ganar el título. Y no hemos mencionado el caso de Colombia. ¿Cómo la ves? Colombia también está atravesando un momento, no sé si sublime, es muy exagerado, pero sí muy, muy positivo, con futbolistas que vienen de gran ritmo en el exterior, con un técnico como Néstor Lorenzo, que trabajó a la par de Pekerman. Pekerman llevó a Colombia a un cuarto de final en Brasil 2014. Bueno, le ganaron a Brasil en Barranquilla. Nosotros perdimos con ellos en la primera jornada. En los amistosos hicieron lo que les dio la gana. Tienen un gran poder ofensivo. James Rodríguez de a poquito está reencontrando su mejor nivel. Defensores jóvenes que se han adaptado rápido al equipo y se han podido sumar de buena forma. Yo veo a Colombia también. Mira, Argentina, Colombia y Uruguay. Obviamente Brasil uno nunca puede descartarlo, pero si me preguntas un póker de candidatos, yo te diría estas 4 selecciones. Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. Sí, a claro. Brasil yo no puedo nunca descartar. Claro. Es una falta de respeto, la verdad. Muy bien. Cerrando ya, Fernando, te agradezco tu generosidad. Entonces, para el encuentro de mañana con Ecuador, ¿qué debemos esperar? Sí. Mira, un partido que creo que va a ser muy apretado, se conocen mucho, no hay secretos entre ambas selecciones. Venezuela viene muy bien, César, hay un ambiente. Yo estuve en Tampa en una semana antes, digamos, cubriendo los entrenamientos, la concentración, y hay un ambiente tremendo. Creo que hay una convicción de trascender por parte del grupo. El equipo hoy está en puestos de clasificación en la eliminatoria. Evidentemente el objetivo es el Mundial, pero vienen muchos con un gran nivel de sus ligas. Rondón en México fue goleador, Yangel Herrera en el Girona logró la clasificación a Liga de Campeones, por solo mencionarte un par. Soteldo en Brasil está en un gran nivel, así que creo que ha llegado a la plenitud de su madurez este grupo liderado por Fernando Bocha Batista, el técnico argentino, que se ha comprometido muy rápido, que ha calado bien en el grupo, y que creo que cada vez está haciendo jugar mejor a esta selección. Yo creo que mañana puede ser un partido muy apretado, se va a definir por detalles, pero no descarto también que Venezuela arranque con el pie derecho esta Copa América. Ojalá. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un gran abrazo, César, gracias a toda tu audiencia, y bueno, me permito decirle también a tu audiencia que pueden seguir toda la actualidad de la selección en nuestro canal de YouTube Ruta Vinotinto, todos los días con programas en vivo y una actualidad permanente del equipo de Bocha Batista. Ojalá que nos vaya bien mañana. Abrazo grande, César, un placer como siempre estar contigo. Ruta Vinotinto con Fernando Petrocelli, y nos habló desde Santa Clara. 10:55. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.